Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Yo soy el profesor Oliver Delgado y el día de hoy les voy a contar mi experiencia haciendo el examen de la UABC 2022 de la convocatoria 2022-2. Si tú vas a aplicar para la UABC en el siguiente semestre, es decir, en la convocatoria chica de noviembre, o deseas aplicar para la UABC el siguiente año, quédate porque este video te puede ser de mucha ayuda. Entonces, comenzamos. Primero que nada, los que ya hicieron el examen de la UABC este pasado miércoles 15 y jueves 16, saben que el examen que aplicó la UABC este año fue el Examen 2 que pertenece al Ceneval. En concreto, el examen que aplicaron fue el nuevo Examen 2, que prácticamente pues, es un examen diferente al Examen 2 que han aplicado en años pasados. Si lo quieres consultar o quieres consultar la guía que aplica este nuevo examen, pues te dejamos el link aquí abajo para que lo puedas consultar. Este nuevo Examen 2 se divide en dos áreas, al igual que en los exámenes pasados, de años pasados. Es decir, se divide en la parte de habilidades básicas y en la parte de conocimientos específicos. Prácticamente habilidades básicas era lo que anteriormente conocíamos como el examen de selección y conocimientos específicos es lo que anteriormente conocíamos como el examen de diagnóstico. Ahora, en la parte de habilidades básicas se preguntan tres áreas, que son la parte de pensamiento matemático, la parte de comprensión lectora y la parte de redacción indirecta. Ahora, para cada una de estas áreas se preguntan 30 preguntas, es decir, son 30 preguntas para matemáticas, 30 preguntas para lectura y 30 preguntas para redacción indirecta. Y de la parte de conocimientos específicos se preguntan dos módulos de 24 preguntas cada uno, es decir, 48 preguntas en la parte de los módulos específicos. Ahora, estos módulos específicos pueden cambiar dependiendo a la carrera a la que vas a aplicar. Por ejemplo, si aplicas para Derecho o si aplicaste para Derecho este año, te preguntaron introducción a la filosofía, introducción al Derecho y filosofía. En cambio, si aplicas para Odontología, pues te van a preguntar Ciencias de Salud y te van a preguntar también ¿qué? Te van a preguntar Biología. La única excepción en estos casos de los módulos específicos fue justamente la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque en la carrera de medicina se preguntó un solo módulo específico de 48 preguntas que pertenecía al módulo de premedicina como tal. Una cosa muy importante que hay que aclarar aquí es que estos módulos específicos son los módulos que sugiera el Ceneval a evaluar en el examen de admisión. Es decir, pues realmente quien tiene la última palabra de qué módulos va a aplicar en su examen de admisión del Ceneval o del Examen 2 es la propia universidad que va a aplicar el examen. Por ejemplo, el año pasado en la Unison, los módulos específicos que preguntaron para la carrera de medicina en la Universidad de Sonora fue premedicina y fue un módulo de ciencia de salud. Es decir, esos son los módulos que ellos escogieron para evaluar en su examen. Pero, por ejemplo, este año en el examen de medicina, desde la UABC, preguntaron únicamente un solo módulo específico de premedicina. Es decir, quien tiene la última palabra de qué módulos se evalúan, pues es la propia universidad. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Tenemos 90 preguntas que corresponden a las habilidades básicas, tenemos 48 preguntas que corresponden a los módulos específicos y además un módulo de inglés de 30 preguntas que viene hasta el final del examen. Se puede decir que es del área común, pero realmente pues no se puede decir que es del área común porque no cuenta para todas las carreras. Es decir, al menos en la UABC el módulo de inglés es únicamente de diagnóstico, realmente pues no tiene alguna influencia en el puntaje. Pero hay carreras en las cuales sí influye la parte de inglés, que son prácticamente las carreras de turismo, negocios internacionales, gastronomía y también, si mal no recuerdo, creo que era idiomas. Sí, claro, era la carrera, obviamente, de idiomas. Bien. Esto nos da un total de 168 reactivos, los cuales puedes consultar en la guía del nuevo sustentante del Examen 2, de la cual te dejamos el link en la parte de abajo. Y hasta ahorita todo va bien, pero hay un pequeño detalle en esta parte del examen. ¿Cuál es? Bueno, si nos vamos a la página del Ceneval y nos vamos específicamente a la guía del nuevo sustentante, justamente en la parte de hasta abajo donde tenemos el 168, donde está la sumatoria de todos los reactivos, vemos que el 168 tiene un asterisco y ese asterisco tiene un pie de página, nos envía a un pie de página que dice lo siguiente. Vamos a leerlo y dice: nota, adicionalmente se incorpora un 10% de reactivos piloto y 2 de control. Eso quiere decir, prácticamente los reactivos pilotos hacen pregunta o hacen referencia a aquellos reactivos que realmente no tienen valor en el examen. Se puede decir que son preguntas que como problemas normales en todo el examen, pero no cuentan como tal y únicamente se utilizan ¿para qué? Como estadística para saber si los ejercicios que se están poniendo pues se puede utilizar en un futuro. Y luego tenemos las preguntas de control, que prácticamente las preguntas de control tampoco tienen valor en el examen. Es decir, que prácticamente son preguntas de tal cual como la siguiente, ¿no? Que dicen, selecciona, o esta es una pregunta de control, selecciona la opción B para seguir continuando. La función de las preguntas de control es justamente evitar que las personas estén copiando en el examen, porque obviamente las preguntas de control pueden aparecer en cualquier número, en cualquier orden o en cualquier sitio del examen, y además para que se aseguren de que no estés contestando el examen de manera al azar.
es decir, de manera aleatoria. Pero el detalle aquí, ¿cuál era? Es que dentro de esta nota del pie de página dice adicionalmente, es decir, normalmente en esos exámenes del examen 2, las preguntas de control o las preguntas piloto suelen estar dentro de esas 168 preguntas que ya teníamos planteadas, pero aquí nos dice adicionalmente. Entonces, realmente significa que a las 168 hay que agregar otras preguntas adicionales. Es decir, el 10% de 168 es aproximadamente 17, porque no pueden poner preguntas fraccionarias, por así decirlo, ¿no? Van a ser 17 preguntas, ¿no? Más las 2 preguntas de control. Eso da en total que las 168 más 17 preguntas de control de piloto más 2 preguntas de control nos da un total de 187 preguntas en total. Y justamente en el examen que aplicaron entre el miércoles y el jueves de la UABC hubo 188 preguntas en total. Por lo que se puede decir que las preguntas piloto estaban combinadas o estaban agregadas a diferentes zonas del examen. Y eso lo podemos comprobar. Por ejemplo, en mi caso que yo apliqué para el examen de medicina, pues en total, en lugar de haber 48 preguntas del módulo premedicina, hubo 55 preguntas. Y yo también me sorprendí un poco. Luego, en la parte de comprensión lectora, en lugar de haber las 30 preguntas que tenía planteadas, pues solo hubo 36, para redacción indirecta hubo 37, y para los módulos de matemáticas y redacción indirecta, matemáticas e inglés, sí hubo 30 preguntas y 30 preguntas tal y como se venía especificado en la guía del Senado. Y bien, esa fue la estructura del examen de este año. Ahora hablemos acerca de lo que venía en cada una de las sesiones. Ahorita únicamente vamos a hablar de lo que venía en las sesiones que eran generales, es decir, las de habilidades comunes, que son matemáticas o pensamiento matemático, redacción indirecta, comprensión lectora y en la parte de inglés. Luego haremos videos aparte para analizar qué es lo que venía en cada uno de los módulos específicos. Con toda seguridad puedo decir que la parte más complicada del examen fue la parte de comprensión lectora. Ahora, como les había comentado, para la parte de comprensión lectora hubo 36 preguntas. Ahora, de esas 36 preguntas estuvieron divididas o más o menos como distribuidas entre 5 o 7 textos, no lo recuerdo bien. Pero estos textos, lo que se puede destacar, a diferencia de los años pasados, es que tienen una complejidad un poco moderada o mayor a comparación a los textos que han venido en exámenes exámenes de años pasados. Y además eran textos un poco largos, eran textos aproximadamente entre 500, 700 o incluso hasta 800 palabras, me atrevo a decir. Entonces era un poco tardado poder leerlos y aparte poder comprenderlos porque eran un poco más complejos, vamos a decir. Bien. Ahora, respecto a los textos que venían en este examen, podemos decir que eran textos variados, ¿ok? No era simplemente los textos informativos a los cuales estamos acostumbrados, sino que venían textos relacionados o que eran fragmentos de cuentos de autores latinoamericanos contemporáneos y que muchos sabemos que estos autores pues tienen una forma muy específica de escribir y por lo tanto pues su escritura o su lectura suele ser un poco confusa. Hubo también cosas relacionadas con artículos de periódico, con fragmentos de libros que parecían más estructurado de un ensayo, incluso hubo que hasta analizar un poema y también una carta escrita como a una empresa, por así decirlo. Y las preguntas que venían relacionadas con estos textos no eran de las típicas preguntas de cuál es la idea principal, cuál es el tema central, qué significa esta palabra en el texto, sino que eran preguntas que podemos decir se pueden clasificar en dos, ¿no? Las preguntas que se relacionaban, que eran directas en el texto, es decir, que tú leías algo en el texto y te lo preguntaban o te preguntaban, te hacían la pregunta, ¿qué es lo que se dijo en tal parte del texto? Y lo podías incluir o lo podías simplificar fácilmente en el texto. Y otro tipo de preguntas que eran las preguntas de inferencia, vamos a decir, que son aquellas preguntas que ya requieren que leas un poco más entre líneas y que prácticamente pues comprendas lo que te quiere decir el autor o identifiques qué es lo que quiere comunicar el autor. Esas preguntas eran un poco más difíciles, vamos a decir, normalmente son fáciles cuando se está tratando de textos informativos, pero cuando estamos hablando ya de textos literarios como son las poesías o incluso los cuentos, pues es un poquito más difícil interpretarlos. Ahora, en la parte de redacción indirecta, que anteriormente se conocía como manejo de vocabulario o lengua escrita, esta parte suele venir muy cargada en lo que respecta a gramática y ortografía. Y efectivamente hubo varias preguntas que estaban relacionadas con la ortografía, pero también hubo varias preguntas que estaban relacionadas no tanto con la ortografía, sino más que nada con la intención de los textos, es decir, cuál era el texto más adecuado según la situación en la que se estaba planteando algo. Hubo aproximadamente unas 5 preguntas o 6 preguntas relacionadas con reglas ortográficas del estilo saber si se escribe Sion con S o Sion con C, o saber si se utiliza la doble C o se utiliza la X, o se utiliza la doble L y la Y, de ese estilo. Más que nada, identificar en qué momentos tienes que utilizar cada una de las palabras o cada uno de los fragmentos de palabras en un texto. Es decir, lo que normalmente conocemos como grafías. Y además en esta parte hubo preguntas relacionadas con la intención de los textos, es decir, saber cuál era el texto más adecuado o el párrafo más adecuado dependiendo de la situación que estuviera planteando. Por ejemplo, hubo una pregunta en la que decía lo siguiente:
Un grupo de alumnos de preparatoria escribió un conjunto de cuentos. A la profesora le gustaron tanto que tomó la decisión de publicarlos y para ello debe escribir un prólogo. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor un fragmento de dicho prólogo? Y había una pregunta similar que decía lo siguiente. El sábado pasado se jugó un partido universitario de fútbol. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la mejor crónica del partido? Y así como esta, había preguntas muy similares. Entonces prácticamente era lo que estaba cargado la parte de redacción indirecta. Ahora, pasamos a la querida parte de matemáticas. La parte de matemáticas se puede decir que realmente fue relativamente sencilla. Sabemos que la parte de matemáticas suele dividirse pues, en las 5 áreas que suelen ser comunes en la preparatoria o en la secundaria. Es decir, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica y probabilidad estadística. Son esas 5 áreas que suelen preguntar en casi todos los exámenes de matemáticas. Algo que podemos destacar este año de la parte de matemáticas es justamente la parte de aritmética. ¿Por qué? Porque prácticamente la parte de aritmética brilló por su ausencia en este año. ¿Por qué? Porque no hubo problemas relacionados con suma y resta de fracciones o generar operaciones básicas, ya sea con signos o sin signos de educación. No hubo nada relacionado con eso. Y lo que estuvo más cargado la parte del examen este año en matemáticas fue más que nada a la parte de álgebra, a la parte de probabilidad y a la parte de geometría y trigonometría. Otra cosa que podemos destacar este año de la parte de matemáticas es que si bien se puede usar calculadora en este examen, la gran mayoría de las preguntas se pueden resolver únicamente descartando las opciones, es decir, sin necesidad de realizar alguna operación. Y como les comentaba, realmente no hubo una parte aritmética como tal y la parte estuvo más cargada en álgebra. Y ahora, en la parte de álgebra, ¿qué es lo que se planteó? ¿Qué es lo que vino? Vino factorización, vino desarrollo de polinomios, vino de identificar sistemas de ecuaciones con diferentes incógnitas o sistemas de ecuaciones lineales y también plantear modelos, es decir, funciones para ciertas situaciones. En geometría y trigonometría vino varios problemas de funciones trigonométricas y también teorema de Pitágoras. Y por último, en la parte de probabilidad y estadística, vino problemas de determinar las medidas de central y las medidas de dispersión y también el cálculo de probabilidad. Y eso fue lo que se vio en la parte de las habilidades básicas. Ahora, si nos vamos a la parte de inglés, que podemos decir también se incluye dentro de la parte de habilidades básicas, pues únicamente vinieron preguntas relacionadas con un texto. Eran prácticamente 2 partes. Era una parte donde se analizaba un texto como de 30 oraciones más o menos y se hacían preguntas directas de lo que pasaba o lo que había pasado en lo leído del texto. Es decir, eran preguntas que podíamos leerlas y regresarnos al texto para poder responderlas. Y en cambio, en la segunda parte de inglés, pues lo único que vino eran preguntas relacionadas en llenar espacios en blanco con la mejor preposición o con la mejor palabra posible para que la oración tuviera coherencia. Y como pueden ver, este año la UABC tuvo preguntas muy variadas y tuvo una complejidad, un nivel mayor comparado con exámenes del mismo tipo en años pasados. Si pudiste hacer el examen en la UABC o en alguna otra universidad, cuéntanos en los comentarios cómo te fue, cómo se te hizo y cuéntanos a qué carrera aplicaste. Les habla el profesor Oliver Delgado y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego!